Una de las primeras inquietudes que a mí me genera mucha curiosidad es tu inquietud por aquellos años creo que empezaste poniendo música, hacías algo las veces de DJ en algunas fiestas. Sí. Contá más o menos desde qué edad y por qué y cómo llegas a eso. Bueno, sí, eso en realidad arrancó cuando era casi un niño, te diría, porque digamos, la cuestión de la música me generó hasta el apodo que hoy tengo, ¿no? Cuando era muy chico, me cuenta esto mi madre. Mis padres en aquellos años, yo tenía 4 o 5 años, me regalan un tocadisco portátil a pilas, que todavía lo guardo, y me compraban discos. Ellos elegían los intérpretes, folclore, algunos cantantes latinos, José Luis Perales, recuerdo discos de Cafrune, de los Cantores del Alba, de Carlitos Roland. Así ya es como que me hacían escuchar distintos géneros y a mí me gustaba todo. Y hasta el día de hoy digo, me gusta toda la música. Es como que de chiquito fui mamando eso. Bueno, y ese era mi juguete. Yo no recuerdo haber tenido camioncitos, autitos, jugar en el patio, con eso no. El mejor regalo que me podían hacer mis viejos era un disco. Y el tocadisco era chiquito, un plato sencillo, chiquito, donde entraba justo el simple o bien el de larga duración. Y bueno, recuerdo que mi padre me compró el famoso disco de Gaby Fofú Milique, Hola Don Pepito, Hola Don José. Y yo para demostrar que me gustaba, tenía 3 años, 2 o 3 años, apenas si hablaba, para pedir que me pusieran ese disco, que me dieran ese disco, yo decía Pepe, permanentemente. Entonces, ¿qué hacía mi viejo? Iban al tocadisco portátil y me ponían el disco de Gaby Fofó y Miliki, Hola Don Pepito, Hola Don José. Y ahí quedó el Pepe, porque se ve que llegué a hartarlos a mis viejos y bueno, me quedó como sobrenombre eso. Entonces es como que ya desde chico me gustó mucho esto de la música y sí, es cierto lo que vos decías, arranqué en los viejos asaltos de mi hermana. Mi hermana es 3 años más grande que yo y ella cuando ingresa al secundario comenzaron a hacerse los primeros asaltos y no había quien pusiera música, no había muchos DJs y yo iba con una cajita de zapatos con 10, 15 cassettes que yo grababa, a veces grababa de la radio y le ponía música a ellos. O en las fiestas de las primaveras, yo me acuerdo que en aquel entonces, por ejemplo, las fiestas del Día de la Primavera no era de tanto movimiento, los chicos se quedaban en las casas de cada uno. Bueno, yo me acuerdo que en el garaje de casa, mi hermana invitaba a todos sus compañeros a festejar el Día de la Primavera y quien ponía la música, Pepe. Así que ahí íbamos de DJ y me encantaba porque notaba que había un feeling, digamos, yo era mucho más joven que ellos y así mismo les ponía la música que a ellos les gustaba. Entonces, bueno, esa fue la primera incursión mía. Después sí, tuve casi, te diría, 20 y pico de años poniendo música en los boliches de Laguna, en los asaltos, digamos, ya de la promoción mía en secundario. O sea, yo prácticamente, digamos, era puro trabajo, digamos, no había momento para la diversión en esos asaltos. Vos eres el tipo de caso de que no baila y cumple otro rol en la fiesta. Claro, el que toca nunca baila, una cosa así. La verdad que tengo hermosos recuerdos de eso, que para mí fue una pasión. Aprendí mucho de música, es decir, escuchaba mucho. Estábamos en aquel entonces, conseguir el tema de moda era imposible, no tenía las nuevas tecnologías como internet, hoy que bajaba un tema en 1 minuto y medio. Yo tenía que hacer viajes a Córdoba, no tenía cómo movilizarme. Entonces tomamos colectivos, íbamos para buscar, no sé, un cassette de 1 hora con todos los temas nuevos que sonaban para tenerlos en los asaltos, ¿no? Yo me acuerdo de haber presentado muchos éxitos, pero por ese movimiento que yo hacía de ir, de buscarlos. Entonces la verdad que me sirvió mucho para lo que después fue este emprendimiento de la radio, me sirvió muchísimo. Hoy yo te diría que casi hay dos aristas que a mí me han permitido llevar adelante esto, que fue mi trabajo en Córdoba, que me enseñó a romper por ahí la timidez que yo tenía hasta que terminé el secundario, porque trabajé en un estudio jurídico donde
digamos, aprendí a relacionarme socialmente, el buen trato con la gente. Y por el otro lado, esto que yo te decía, mi gusto por la música, por hacer divertir a la gente, es como que se complementaron en un momento y me dijeron, bueno, yo creo que estoy en condiciones de llevar adelante un medio. Además me formé, digamos, en la universidad para lo teórico, entonces tenía las dos cosas. En algún momento también hice radio mientras ponía música, bueno, y ahí fue naciendo la otra parte de mi vida, que es la que estoy haciendo ahora. Pepe, ¿y tuviste algún, llamémosle, mentor en aquellos años de adolescencia para incursionar en esto, o te fuiste metiendo solito y aprendiendo solo? Aprendí solo, sí. Me costó muchísimo, como cada comienzo, donde no tenés a alguien que te guíe. Si en realidad, lo hemos conversado, Daniel, con vos, digamos, en todas las cuestiones que yo emprendí no tenía, porque bueno, falleció mi papá muy joven y generalmente uno se apoya mucho en el padre, le pide algún consejo de cómo encaminarse, y bueno, es como que al faltar mi padre muy joven tuve que hacerme yo solo, mi mamá con algún problema de enfermedad también, entonces salí a la calle medio solo en todo lo que yo emprendí, digamos, ¿no? Entonces se me hizo un poco complicado, digamos, tuve varios traspiés en ese proceso, pero bueno, después me pude encaminar la cosa y valerme por mis propios medios. En definitiva, eso fue lo que pasó, no solamente conmigo, sino con mis hermanos. Es como que no nos quedó otra que valernos por nuestro propio medio en cuanto a seguir adelante en la adversidad, ¿no? Porque bueno, la pasamos mal en alguna época con la muerte del viejo, ¿no? Así que, pero sí, arrancamos un poco de coraje, de corajudos. ¿Cómo está conformada tu familia, Pepe? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, está mi madre, que gracias a Dios está viva, ya con sus buenos años, pero bien, gracias a Dios. Y dos hermanos, una hermana mayor, tanto ella como mi madre viven en Miraclávero, y mi hermano, que hace poquito, hará 3 años, se fue a buscar nuevos rumbos a Buenos Aires. Y bueno, esa es mi familia, que quiero mucho. Y vos siempre con Lalo, tu hermano, también haciendo las veces después que fallece tu padre, como un poco él apoyándose en vos, me imagino. En realidad nos apoyamos más en mi hermana, porque yo tenía 15 años, él tenía 9, mi hermana ya tenía 18, casi 19, entonces como que la que un poco tomó las riendas, porque cuando muere mi padre, mi mamá salía de una de las últimas operaciones, tuvo 8 operaciones, entonces como que tampoco mi mamá en ese momento estaba en condiciones de llevar adelante la casa, por su estado de salud. Entonces, bueno, un poco nos apoyamos, nos apuntalamos un poco en mi hermana. Sentimos una pena muy grande cuando después, con el correr de los años, tuvo que buscar nuevos rumbos en las sierras. Pero bueno, la vida es así, cuando nos ponemos grandes cada uno empieza a buscar un rumbo, y no es que la familia se desintegre, por el contrario, a lo mejor se une más en la distancia, se valora mucho más, digo, al tenerlos lejos, que a lo mejor estar cerca. Es decir, nosotros nos consideramos muy familiares, así que, digamos, en ella, en mi hermana, en aquellos años un poco nos apuntalan, ¿no? ¿Y cuántos años hace que se va tu mamá para aquellos lados? Y ya mi mamá hará 8 años, sí. Y ahí quedaste un poquito solo, por decirlo de alguna manera. Quedé mucho más solo cuando se fue mi hermano. Sentí muchísimo hasta el día de hoy, porque con mi hermano hemos visto crecer la radio juntos, diríamos, ¿no? Le ha puesto también mucho él a eso, al crecimiento de la radio. Bueno, y además el hecho de vernos todos los días, de golpe no vernos más, o vernos 2 o 3 veces al año, porque él está lejos, no es fácil. No tengo mucho más contacto con mi familia que con mi madre y mi hermana, que con él, que está en Buenos Aires. Así que bueno, sí, después que se fue, digamos, se sintió un poco la soledad de una familia que estaba unida en este mismo lugar y que se tuvo que dispersar un poco, ¿no? Y lo que más extrañas por ahí de tu hermano son esas recorridas que se hacían la noche por la radio y esa cosa, ¿no? Sí, por ahí. Esa vueltita típica de todas las noches. El lunes de esta semana, antes de ayer, presenté un disco de Frank Sinatra en la mañana del lunes. Elegimos siempre un disco para presentarlo, y él es fanático de Frank Sinatra. Inmediatamente, apenas puse el primer tema, le mandé un mensaje, le digo: estoy presentando un disco de Frank Sinatra. Me dice: no te puedo creer, poné la radio ya en internet. Me dice.